Comentar. Muy bien. Darles la bienvenida a este webinar. Biología y bioética en el final de la vida humana, sin embargo, es sin duda un gran desafío. Un desafío en esta época en que tenemos claro como biólogos, los que somos biólogos, todo el proceso de los seres vivos, pero quizás uno de los procesos más importantes sin duda es el de la muerte, ¿no? Que ahí no se acaba todo en la muerte, porque después está, dentro de la biología está la paleontología y otras ciencias, como la ciencia forense, ¿no? En este caso, nos vamos a dedicar el webinar a lo que es estrictamente lo que es la vida humana. Para ello vamos a hacer diferentes enfoques, 4 enfoques diferentes sobre lo que es el final de la vida humana. Desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la neurociencia, desde el punto de vista forense, desde el punto de vista de la ética. 4 ponentes diferentes. Por supuesto, no me voy a presentar yo el primero, así que voy presentando por aquí. ¿Puedes presentarse sin problema? Cada uno. Claro. Bueno, pues yo soy el doctor Fernando Guillén y soy, entre otras cosas, doctor en medicina y máster en bioética y derecho por la Universidad de Barcelona. Y voy a hablar precisamente de la parte que comentaba el compañero Matías, bioética y aspectos relacionados con la medicina legal al final de la vida. Yo soy Alfredo Martín Sánchez, soy médico de familia y máster también en urgencias y voy a hablar un poco del concepto de la muerte en las personas, en los pacientes, cómo se va a enfocar verlo de una forma también espiritual. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Martínez, soy doctor en medicina, profesor de la Universidad Europea de Patología Médica y Ética y Legislación, y soy médico forense y actualmente trabajo en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife. Mi presentación hoy va a tratar un poco de qué pasa en el momento final de la vida, un poco con la conciencia, qué puede significar eso y qué podemos entender por eso, que actualmente hoy es el gran campo de batalla de las neurociencias. Por último, aunque seré el primero en la ponencia, Matías Fontepadilla, biólogo, decano actual del Colegio de Biólogos de Canarias, y yo les voy a hablar del final de la vida o la muerte desde el punto de vista biológico en un cuerpo humano. Por último, decirles que a medida que quieran ir haciendo preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat sin ningún problema. Nuestro personal las va a ir recopilando, les va a ir respondiendo. Y después, al final de las 4 ponencias, que durará aproximadamente cada una unos 20 minutos, 25 como máximo, al final de las 4 ponencias haremos una mesa redonda donde se responderán todas las preguntas que tengan. Pues si no tienen ninguna pregunta, si quieren comentar algo más, pues empezamos entonces con la primera ponencia, que es la mía. Muchas gracias. Pues nada, comenzamos. Desde el punto de vista biológico, todo ser vivo, y eso lo sabemos desde parvulario, todos los seres vivos tienen una serie de procesos, que es el nacimiento, que es su origen, desde la concepción, su nacimiento. La concepción, el nacimiento, crece, se reproduce, los que pueden, se alimentan, los que pueden, se relacionan los que pueden, y finalmente mueren. Morimos. Nuestros restos biológicos, pues, se fosilizan y se mantienen, muy pocos, y la mayor parte se reciclan dentro del proceso natural y se convierten otra vez en elementos básicos. Y ya está. Eso es todo. Entonces, desde el punto de vista humano, también es así. ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista biológico, cuando nosotros, ¿cómo decimos que algo ha muerto, ¿no? Obviamente cuando sus funciones vitales cesan por completo.
Desde el punto de vista humano, se puede considerar que todos morimos prácticamente, y los mamíferos en general, y todo el que tenga un cerebro lo suficientemente desarrollado, por anoxia cerebral. Al final, cualquier proceso de enfermedad o de ataque o de lo que ocurra que te lleva a la muerte es falta de oxígeno en el cerebro y ya después la degeneración del ser vivo, ¿no? Bien, simplemente muy rápido, todos los seres vivos estamos constituidos, incluyendo los humanos, constituidos por una serie de niveles de organización muy simples, ¿vale? Desde simplemente átomos, estos átomos forman moléculas, las moléculas forman macromoléculas, que en los seres vivos ya, por supuesto en mamíferos y en seres humanos, ya llegan a ser macromoléculas muy grandes, con muchas funciones. Después hay unos orgánulos, esos orgánulos están dentro de las células, que se considera la unidad básica de la vida, la célula, porque es el primer nivel de organización que cumple con todos los aspectos de un ser vivo. Es decir, se relaciona, se nutre, se reproduce, muere, ¿no? Y bueno, las células después se organizan en tejidos, diferentes tipos de tejidos son capaces de crear órganos. En el cuerpo humano, pues, aunque hay algunas divergencias, estamos hablando de unos 80 órganos diferentes, y los órganos se agrupan después en sistemas o aparatos. Si son órganos totalmente iguales, pues se convierten en sistemas, y si son órganos diferentes que cumplen una función mayor, pues estamos hablando de un aparato, como el aparato digestivo, por ejemplo, formado por órganos totalmente diferentes entre sí, pero que al final se equilibran y trabajan conjuntamente para una función en concreto, ¿no? Bien, el dibujo típico de la célula que nosotros hemos visto parece ser algo sencillo, algo simple, ¿vale? Con su núcleo, con sus aparatos por ahí. Pero yo aquí lo que sí tengo que decir es que la célula es un elemento muy complejo. Cada célula, las estimaciones varían, pero estamos hablando de 200 billones de células en un cuerpo humano, más otros 2,5 kilos, de 2 a 2,5 kilos de bacterias dentro de nuestro cuerpo en el tracto digestivo. El número es inmenso de células. Y todos trabajan coordinados en sus propios tejidos, ¿no? Entonces, la célula parece algo muy sencillo, pero lleva un montón de procesos muy complicados que no nos vamos a meter ahora en ello. Pero no cabe duda que el estudio del metabolismo de la célula es imprescindible para después conocer qué es lo que ocurre en el proceso de la muerte de la célula, la muerte del tejido, la muerte del órgano y finalmente la muerte del individuo. Espero no ir muy rápido, pero es que son conceptos muy básicos simplemente para enfocarnos después en lo que son el resto de ponencias, ¿no? También tenemos que destacar una serie de células muy especializadas que en el caso del estudio de la muerte humana son fundamentales. Por ejemplo, lo que es el tejido nervioso. Y dentro del tejido nervioso, pues obviamente las neuronas, ¿no? Las neuronas funcionan, son células que transmiten información y guardan información de forma eléctrica, guardan información y se comunican de forma química y eléctrica. Y bueno, son las que forman tanto la médula espinal como todos los nervios que recorren todo nuestro cuerpo, como el órgano más importante del cuerpo humano, que es el cerebro, ¿no? Esto es un esquema muy básico, muy sencillo, de lo que puede ser todo el metabolismo dentro de una célula, para poder entender que cuando se va a producir la muerte, no es un proceso de estoy vivo, estoy muerto, sino es un proceso de regularización. Se va desregularizando todo el metabolismo hasta que se detiene. Y eso es lo que produce la muerte celular, ¿no? Entonces, aquí solo destacar, pueden ver en la parte alta, pues, procesos anaerobios, es decir, sin oxígeno. Pueden ver procesos donde los azúcares se convierten en energía. El ciclo más importante que tiene una célula, que es el ciclo de Krebs, que al final lo que obtenemos con el ciclo de Krebs, sobre todo, es el proceso respiratorio. Al final lo que obtenemos son ATPs, que dan ese trifosfato, que es la molécula energética de la célula, con la que dentro de la célula
da energía a todas las partes de la célula para que funcione, ¿no? Y bueno, también otra parte muy importante es la de los residuos, porque ahora veremos la importancia que tiene la acumulación de residuos en la muerte. Es decir, desde el mismo momento que el individuo se forma, el gran problema que tiene, por un lado, es el suministro de energía y materia por la respiración. No podemos estar más de X minutos sin respirar porque se acaba. Y por otro lado, la necesidad urgente y continua de la célula de eliminar los residuos. Si esos residuos no se eliminan, la célula colapsa, le falla el metabolismo y muere, ¿no? Por eso tenemos un aparato, que es, por ejemplo, el aparato urinario, dedicado exclusivamente a eliminar la toxicidad que se va acumulando en nuestro cuerpo de forma continua, ¿no? Bien, espero haber sido más o menos claro. Hay muchos procesos de muerte celular, ¿vale? Pero los dos más importantes son la necrosis y la apoptosis, que lo pueden ver en la parte de abajo, ¿vale? Al final lo que ocurre es, en la necrosis, bueno, pues las células conjuntamente se van desfigurando, van perdiendo su función, ¿vale? Se rompe la membrana celular, se estropean. Sin embargo, en la apoptosis, la célula, a medida que va dejando de funcionar, trata de sobrevivir, y una de las formas es dividiéndose en partes y trata de salir adelante, ¿no? No hay que olvidar que uno de los mayores tipos de enfermedades que tiene cualquier, no solo la especie humana, que es lo que nos estamos encargando ahora, no nos olvidemos del resto de mamíferos y el resto de seres vivos, ¿no? Que es el cáncer, ¿no? Que al fin y al cabo el cáncer es una célula normal de tu cuerpo, normal, pero que pierde una serie de funciones que son tan importantes que pueden llevar a la muerte del individuo. O sea, una sola célula en un momento determinado decide que va a crecer sin parar, decide entre comillas, o sea, le falla la replicación, le falla la lectura del ADN, y entonces empieza a tomar una serie de decisiones incorrectas. La primera es que me divido sin parar. La segunda es que pierdo mi función. Ya no soy célula del hígado. Ahora soy una célula que estoy en el hígado, pero que no hago la función de célula del hígado. Y la tercera es que no muero. No muero. Se me bloquea al morir, me reproduzco, no cumplo mi función, no muero y por lo tanto me voy acumulando. Y encima, si esta célula pierde la capacidad de estar en el órgano en el que está, se desprende, pasa al torrente sanguíneo y lo que todos conocemos como la metástasis, ¿no? Esto es para entender un poco la importancia que tiene el estudio de la célula en sí en lo que es la vida y la muerte, ¿no? Hay más procesos, ¿vale? Tenemos la autofagia, la oncosis, piroptosis y otra serie de procesos, todas en las que una célula normal, por una razón determinada, recibe un estímulo que le hace que se estropee su metabolismo y pasa por una fase de, digamos, célula moribunda, que a veces es reversible, a veces no, porque le falla el metabolismo un poco, pero es capaz de recuperarse, pero si pasa un determinado grado ya se convierte en una célula muerta. No hay problema. Todos los días no. Cada segundo, millones de células de nuestro cuerpo están muriendo. Millones de células de nuestro cuerpo, incluyendo neuronas, se van destruyendo, van siendo destruidas, van siendo aprovechadas esos recursos básicos de los que estaban formados y van siendo reintegradas a nuevas células, ¿no? Las moléculas, los átomos, el agua. O sea que no pasa nada porque las células se mueren, porque continuamente las células se mueren. Esto lo sabemos todos, lo sabemos con la piel, que se regenera cada 2 semanas, tenemos piel nueva, y se considera que un ser humano cada 7 años aproximadamente ha cambiado casi todas sus células. Y ahí estamos, ¿no? Seguimos siendo el mismo individuo. Bueno, no, mentira, 7 años cambiamos tanto que ya no somos el mismo seguro. Vale,
Recordar, pues bueno, que las células se agrupan en tejidos, perdón por esta imagen, porque creo que se ve un poco borrosa. El proceso de la muerte del individuo, que lleva a la muerte de las células y lleva a la muerte progresiva de los tejidos, y de los órganos, no es uniforme. No mueren todas las células al mismo tiempo, según el tipo. Una célula muscular dura más que una célula nerviosa. No mueren todos los tejidos al mismo tiempo. Hay tejidos que duran más tiempo. Cuando el individuo ya tiene anoxia cerebral, un ser humano sufre ya anoxia cerebral y el metabolismo de la célula empieza a fallar, se le empiezan a acumular todos esos residuos, los tejidos empiezan a fallar, los órganos empiezan a pararse, no se paran todos de golpe. La muerte no es un proceso de vivo o muerto. Hay un tiempo en el que incluso hay posibilidad de recuperación. Y todos conocemos casos, por ejemplo, si un individuo muere en unas determinadas condiciones muy particulares, por ejemplo, en ultracongelación, se dan casos de recuperación pasando muchas horas después de que su corazón y su cerebro, su corazón se haya parado y su cerebro haya dejado de recibir oxígeno. Por lo tanto, hay una serie de condicionantes que hacen que cada parte del cuerpo pues se vaya necrosando, vaya muriendo de forma diferente, ¿no? Los órganos, hay órganos más vitales y menos vitales en el cuerpo humano desde el punto de vista biológico, pero sin duda tenemos que destacar tres, ¿no? Obviamente el cerebro, porque es quien coordina todo, y además es el más sensible al oxígeno. Desde el punto de vista biológico, nosotros consideramos que el cerebro es realmente el que toma el control incluso del propio individuo conscientemente. O sea, el cerebro inconsciente está incluso por encima del cerebro consciente. Y como ejemplo, les voy a poner una persona que está debajo del agua y que no puede salir a respirar. La persona, por mucho que quiera aguantar la respiración, al final el cerebro le dice, abre la boca y respira, o si no, le dice, no te preocupes, yo te desmayo. Te desconecto la conciencia y ahora vas a ver si vas a respirar. Entonces, el cerebro realmente es quien tiene el control y recibe millones y millones de unidades de información inconscientemente que va controlando todo el cuerpo y del exterior también. ¿Vale? Bien, después obviamente hay dos procesos fundamentales para seguir con vida. La respiración, porque es quien nos da la energía automática y rápida, que al final la energía son electrones, es un tema electrónico, y por supuesto el sistema circulatorio, que es el que mantiene toda la sangre y toda la oxigenación. Por supuesto, el sistema circulatorio, con el corazón al frente, no solo aporta la materia y la energía a todos los lugares del cuerpo humano, sino que al revés también, es decir, saca los residuos. Si no salen los residuos, ese cuerpo humano muere. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un aplastamiento y una extremidad queda atrapada. No se liberan los residuos, encima no le llega sangre a ese miembro muere y al final o hay que amputar o el individuo muere, ¿no? Bien, y al final, sistemas, hay un montón de sistemas que no nos vamos a meter a ellos, esto es simplemente para que se abrumen con todos los datos, ¿no? De un montón de sistemas, un montón de aparatos que son los que todos conjuntamente y de forma coordinada permiten que el individuo sobreviva. Bien, después quería comentarles, para terminar ya mi ponencia, quería comentarles que hay infinitos libros, más o menos técnicos, más o menos biológicos, más o menos filosóficos, relacionados con el tema que estamos hablando hoy. ¿Vale? He puesto esto, pero no estoy haciendo publicidad ni tengo comisión, que quede claro. ¿Vale? Pero sí es verdad que es muy importante para cualquier persona que lea tanto desde el punto de vista filosófico, ético, biológico, médico, químico, físico, lo que es el cuerpo humano y cómo funciona, especialmente el cerebro.
Porque el cerebro, sin duda, es uno de los grandes desafíos todavía de la ciencia. Y todavía nos queda mucho, mucho por saber. Bien, por último, para terminar la ponencia, les voy a decir que uno de mis libros preferidos, que tampoco cobró comisión, es de Marcus de Satoy, que es un matemático. Y habla de lo que no podemos saber, ¿no? Habla de eso que no podemos saber nunca. No vamos a poder los límites del conocimiento. Hay cosas que por mucho que avance la tecnología, nunca vamos a poder saber. Por ejemplo, con la perfección absoluta, nunca vamos a poder saber la probabilidad de un dado que caiga. Si hay fallos, sí. Pero si realmente es exacto, perfecto todo, la probabilidad de conocer qué va a salir en un dado, no se va a hacer. Y una de las cosas que plantea, y es con lo que termino la ponencia, es precisamente sobre qué es la materia. Porque al fin y al cabo, de lo que estamos hablando y de realmente lo que nos preocupa del final de la vida, es la muerte y de lo que va a pasar con nosotros, ¿no? De qué somos nosotros, de qué es nuestra conciencia y de qué va a pasar cuando nosotros muramos. ¿Qué va a pasar con esa conciencia? Entonces, lo que plantea desde el punto de vista científico es que la energía y la materia son dos expresiones de lo mismo. La materia está prácticamente vacía, lo sabemos perfectamente, los átomos están prácticamente vacíos. Y hay una conjunción, además Einstein con su famosa fórmula, la de E, ¿no? mc al cuadrado, ustedes la conocen bien, permite el intercambio y se ha demostrado a nivel experimental el intercambio entre energía y materia. Al final lo que viene a decir Marcus de Satoy es que lo que se sabe a día de hoy es que al final la materia, incluso un cuerpo humano, es energía en nivel básico, porque incluso la materia es una expresión de la energía. Dentro de esa energía, obviamente, está nuestra conciencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando un ser humano vivo muere? ¿Qué pasa con esa conciencia? ¿Realmente es como dicen las religiones? ¿No? Que se basan en el miedo a la muerte y en que, bueno, no te preocupes que vas a tener, que tu conciencia va a seguir. Incluso algunas religiones plantean que incluso tu cuerpo se va a reencarnar, ¿no? O simplemente somos átomos del universo y nuestro hierro, el de nuestra sangre, que viene de las galaxias, de las primeras galaxias de la creación del universo, simplemente nuestros átomos se disgregan, nuestra energía se disipa y pasa al universo de nuevo. Hasta aquí puedo leer. Muchísimas gracias. Muy bien, pues siguiendo con el programa, a continuación nos va a dar su ponencia el doctor don Alfredo Martín Sánchez. ¿Para pasar algo aquí o no? No sé, vamos a ver. Ah, pues sí, mira. No, Vale, no te preocupes. no, espérate, porque algo hice. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Porque toqué lo Cambio que, como de canal a lo mejor. sí, toqué lo que no tenía que haber tocado. Espérate un segundo. Un segundo, por favor. Vale. Perdón, perdón. Aquí, aquí, puente, aquí, PC, PC, ahí está. Pues listo. Muchísimas gracias. Bueno, casi mi charla con esta primera ponencia espectacular ha quedado un poco también expuesta, porque yo que me encargo de todos los días personas que tienen pánico a hacer sus experiencias, tenemos mucho miedo a enfermar, tenemos mucho miedo a envejecer y evidentemente tenemos mucho miedo a morir.
Somos una sociedad ahora, actualmente de 8.500 millones de personas, que venimos de posiblemente de otras casi 8.500 millones de personas, que como dice aquí el compañero, que son compos o toda esa conciencia está en algún lugar elaborando otro sistema, otro futuro, otro universo. Pero ¿qué le pasa al ser humano con esa conciencia de la muerte? Con esa conciencia de, porque tenemos ese riesgo a no entender lo que está pasando con nosotros, ¿no? En un mismo día podemos ver que la mañana tiene unas características y la noche lleva otras. Eso lleva a diferentes endorfinas, a diferentes formas de sentir el día, y lo que por la mañana es válido, a veces por la noche es el fin de un día que necesita la noche para el ser humano para dormir. Porque como dice el compañero en biología, el ser humano es una maravilla de la expresión de la naturaleza. La muerte, que les voy a hablar a ustedes, no es lo contrario a vivir, no es el fin de la vida. La muerte es el final de todos los que hemos nacido. Y el riesgo de morir es desde que naces. Es muy traumático ver un feto muerto, un aborto, es muy traumático ver un niño morir, es muy traumático ver a un adolescente morir. Pero en la ecuación de la muerte, la lógica no existe. Solo necesitamos haber nacido. Por eso el ser humano, que está hecho de lo mismo que queda planetas, pero somos una materia con conciencia. Y una conciencia que es creada desde que nacemos. Porque cuando nacemos en esta unidad de expresión, que sería un embrión, que de una manera casi milagrosa se engendra dentro del vientre de las madres, nosotros con esto lo que vemos es que en 9 meses la madre no tiene que hacer absolutamente nada. Y se crea un ser vivo, que somos nosotros, que tarda mucho, mucho, mucho tiempo luego en adquirir todas sus funciones, en ser adulto y adquirir una sexualidad y reproducirse. Pues este es nuestro vehículo de vida. Y curiosamente somos los seres con mayor conciencia. Y tenemos mucha más conciencia de esa conciencia global a la que pertenecemos. Llamarle Dios, llamarle fuente. Porque en la fuente, que digamos que de la que hemos salido, hay una inteligencia universal que si miramos hacia afuera y viéramos el universo, diríamos, madre mía, cómo es la Tierra, cómo son los planetas, cómo es el Sol. Pero los que somos médicos, biólogos, podemos decir que si miramos hacia adentro, lo que acabamos de ver antes es una maravilla de la naturaleza, porque estamos perfectamente hechos. Pero ¿qué ocurre en el ser humano? El ser humano no nace en un ámbito de una conciencia universal. Nacemos en un hábito de una conciencia humana en una sociedad con reglas humanas. ¿Por qué llevamos tan mal la muerte? Porque desde pequeño estamos labrando una conciencia muy personal, porque nos basamos desde el principio desde que nacemos, desde que decimos al universo, gracias por esta increíble criatura que me has traído, le decimos al universo que nos vamos a encargar nosotros de su educación. Y al encargarnos de su educación, nos encargamos de decir a esa persona que la felicidad está fuera de ti. ¿En qué sentido? Desde pequeño te van a decir que eres lo que tienes. No eres lo que eres, el ser que eres. Eres lo que tienes. Y tengo que adornarte, tengo que darte poder, tengo que darte cosas. Los mejores juguetes, las mejores casas, los mejores coches. Eso es lo que nos mide en esta sociedad. No solo eres lo que tienes, también eres lo que haces. Pese a que seamos una maquinaria impresionante, como antes hemos visto, eres también lo que haces. Eres tu carrera, tu competición, eres tus posesiones también. Y entonces eres lo que tienes, eres lo que haces, viene otro tercer nivel todavía, para que haya un nivel de conciencia egótico mayor, que eres lo que los demás piensan de ti. Cuando los demás tienen muy buena opinión de ti, ese ser pequeño que venía con una inteligencia universal se basa en su desarrollo, en lo que tienes,
en lo que haces y en lo que piensan los demás, el prestigio. Y por eso, en esta sociedad, en el género, es muy importante también el prestigio, porque a la mujer se le acusa mucho en su prestigio. De hecho, el mayor insulto que hay en nuestra sociedad es criticar el prestigio de la mujer. Por eso de salida, curiosamente, somos el género que de salida marcamos tantas diferencias. El cuarto punto sería que estamos todos desconectados unos de otros. Mi muerte o la muerte de los demás no tiene que ver conmigo. La muerte les pertenece a los demás. ¿Qué ocurre? A lo largo de los años, y si tienes oportunidad de tener una experiencia, una vida lo suficientemente sana, llega un momento que podrías realizar un cambio, lo que se llama cuántico, que es las reglas que he utilizado en mi vida, curiosamente no me están valiendo para ahora, porque o he enfermado, o porque tengo otras responsabilidades, o porque he adquirido una conciencia de esa biología que comentábamos, o de esa ultraestructura a la que pertenecemos, por ejemplo, de nuestra propia Tierra. Y entonces ya no nos vale lo que antes nos valía, curiosamente lo que hemos gastado tanto tiempo. Y ahí viene la muerte. El tiempo que me queda lo estoy condicionando a lo que he aprendido o a las nuevas reglas que estoy utilizando. Porque curiosamente, ahora en esta parte de mi vida, no me vale lo que me han dicho. Entonces, ese paradigma de la religión, ¿no? La religión es una parte de la espiritualidad o es un círculo pequeño dentro de la espiritualidad. Nuestras normas, nuestras guerras, nuestra identidad, nuestra cultura, pertenecer a una región, pertenecer a un país, es muy importante para el ser humano. Pero ¿por qué llega un momento en que no es importante? Porque adquiero una conciencia que va en paralelo con esa conciencia universal que biológicamente era muy fácil cuando estaba en el vientre materno y ahora me doy cuenta de que quizás la muerte, mi muerte, me lleva a entender que pertenezco a algo mucho más grande. Por eso, cuando ocurre ese momento que me di cuenta de que mis valores pueden cambiar, adquiere lo que es la palabra mi sentido de la vida. Mi sentido de ¿para qué he venido aquí? ¿Qué es esta experiencia? Si yo no pedí permiso para venir, ¿por qué estoy aquí? Entonces, yo muchas de las patologías que veo con mis pacientes es, pero don Manuel, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Con lo que tienes, con lo que te queda, ¿qué quieres hacer? Es que yo siempre hubiera querido, es que yo, y ahí hablamos de la muerte con el tiempo que me queda de vida de mi experiencia particular. Mirad, yo creo que cuando estamos hablando de enfermedad, a las personas las deberíamos de decir que la enfermedad es una lucha o es un cambio biológico del cuerpo humano para enfrentarse a diferentes patologías o riesgos del cuerpo. Un niño cuando se está inmunizando no está enfermo, se está adaptando. Yo cambiaría la palabra enfermar por transformación. Le diría al paciente, usted se está transformando, su cuerpo está de una manera automática luchando contra algo para ser mejor. Esto es una mariposa monarca nacida ayer y tiene 3 momentos de cambio. Cuando es huevo, cuando es oruga, cuando es crisálida y cuando es mariposa. Y es en esos 4 procesos sufre momentos críticos en los cuales tiene que ser fuerte, admitir esos cambios para transformarse. Pues yo cambiaría enfermedad por transformación. Otra cosa que le diría a la gente es que cambiaría envejecer por otra palabra que sería sabiduría. Cuando uno es consciente con el tiempo de que la experiencia vivida la puedo utilizar ahora, puedo enriquecer a los demás, que estoy conectado con ellos. Estamos en una sociedad europea donde ser mayor es retirarse, es desaparecer, es jubilarse. Es una pena que no utilicemos a la gente mayor.
porque la palabra envejecer es muy dura. Envejecer es casi desaparecer, es hacerse viejo, es darte de trabajo. Mi propuesta es que envejecer sería ir a la sabiduría. La gente mayor es muy sabia, aunque tengan cuerpos algunos decrépitos. Yo me quedaría con la mente de esas personas, porque han hecho todo el circuito. Han llegado como la mariposa monarca al final y pueden volar. Y son conscientes de que tienen poco tiempo, quizás, o menos tiempo, con la nueva fórmula. Haber aprendido lo que he hecho yo en mi vida para llegar y dejar mi legado. Creo que la tercera edad y envejecer es un paso para los demás, para entender que es un buen proceso, porque no sé lo que va a ocurrir, pero en lo que me queda, yo creo que voy a utilizar ese tiempo para avanzar, y si fuera mariposa, para volar. Nunca te compares con tu mejor versión física, porque nunca la vas a alcanzar. Pero quizás en ese tiempo, ese niño, ese joven, ese hombre, nunca había llegado al grado de conciencia que tiene de envejecer. Por último, decirles, ¿para qué también puede servir la muerte? La muerte puede servir para darnos conciencia. La muerte en sí es la falta de conciencia, pero yo hablo de la muerte de los demás. Cuando vemos a alguien morir, podemos aplicarlo a nosotros. Puedes decirlo, me va a morir así yo, me va a pasar eso, me voy a... Lo que es evidente es que todos nos vamos a morir, porque somos mortales, porque hemos nacido. Pero la muerte de otra persona nos puede indicar un camino de presencia. Porque si hay algo que está siempre en el presente, es el cuerpo. El cuerpo en todo momento hace millones de funciones por segundo con un sistema nervioso autónomo que no tenemos que hacer absolutamente nada. Por eso, nuestra muerte casi no deberíamos de preocuparnos. Deberíamos de preocuparnos de tener una vida adecuada y si estoy dando a mi cuerpo las pocas funciones que me pide: alimentarme, ejercicio, hidratarme, mi sexualidad, mi movimiento, mi socialización, mis ideas, mi mente. Por eso yo cambiaría conciencia por muerte. Finalmente, mi cuento. Mirad, cuando se muere alguien, todos tenemos esa especie de conciencia. Es como un parón. Pero luego aparece la mini conciencia, el mini yo, con todas las cosas que tenemos que hacer. Y eso dura un poquito, un rato. Y al rato nos reunimos, reímos, porque no queremos ver la muerte, porque al igual que la enfermedad, al igual que envejecer, casi lo escondemos. Cuando muere alguien lo tapamos, ¿verdad? Vamos a imaginar que estéis en esos momentos finales de vuestra vida. Esos momentos que digáis, bueno, yo creo que ya, que lo vemos como en la imagen del curso, un señor mayor o señora mayor, arropada y ya sabiendo, ¿no? Y que tuviéramos un autopensamiento, ¿no? Una autovaloración, una autocrítica, y que digáis, anda, si yo no estoy haciendo yo no he hecho nada de lo que pensaba hacer, si anda, si yo creo que me he traicionado, o a ver si me he equivocado. Sería muy duro que llegara ese día, que llegará, y ustedes piensen que se han equivocado. Por eso, si esto sirve de conciencia para cambiar ese momento y decir, no, desde ahora voy a empezar a ser yo y voy a encontrar mi camino. Y esta charla tiene que morir, porque ya lleva su tiempo, pero espero que siga viviendo en ustedes y que cree debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Francisco. Pasamos a la siguiente ponencia. Don Sergio Manuel, cuando usted quiera. Bueno, buenas tardes. Ya nos conocemos, ¿no? Y vamos a continuar con este webinar que el Colegio de Biólogos nos ha invitado a por lo menos colaborar en toda esta cuestión de lo que es la vida. Mi ponencia
trata de algo que vengo trabajando hace mucho tiempo, es la relación de las ondas cerebrales en el cuerpo, que ya todos conocemos más o menos lo que significan ellas, y por supuesto en relación con las experiencias cercanas a la muerte. Este tema ahora mismo está en boga, lleva mucho tiempo escondido en el tema de lo que es la ciencia. ¿Por qué? Porque es complicado. Y entonces hay un filósofo que se llama David Chalber, que es el primero que en una obra que tiene nos aclara y nos dice que es el problema difícil de la ciencia. Entonces, la ciencia tiene dos formas de meterse en las cosas. Los problemas más fáciles, ¿cuáles son? Lo sabemos todos, lo que es la medida. Todo lo que yo pueda medir, puedo sacar provecho. Lo que no puedo medir o no tengo algo para poder medir, se complica. Entonces, hasta el otro día, el problema de la conciencia, que es uno de los problemas principales del ser humano, pues él lo define como un problema difícil de la conciencia. ¿Y por qué surge esto? Porque a nivel de la conciencia tenemos dos niveles básicos a la hora de entender. Conciencia es la manera en que yo me sé de mí mismo, percibo de mí mismo a nivel mental primero e incluso a nivel físico. Y eso es por una parte, y eso tiene que ver fundamentalmente con el tronco encefálico, para ya meternos un poco en la biología. Y por otro lado, en el contenido, el otro problema de contenido, que sería, digamos, lo que yo pienso de mí mismo en toda esa historia. Aparte de lo que yo pueda sentir, lo que pienso de mí mismo. Entonces, todos notamos que podemos pensar que hay días que yo me noto de una manera, me noto de otra. De alguna manera está la conciencia trabajando y nos está ayudando a entender un poco cómo vamos caminando. Entonces, el problema de que la conciencia la podemos de alguna manera llevarla al sistema nervioso y dentro del sistema nervioso al cerebro y decir, bueno, por ahí tiene que estar de alguna manera y es donde surge el tema de las ondas cerebrales. Entonces, de alguna manera, estas experiencias que surgen vivenciadas por las personas que han estado clínicamente muertas o muy cerca de morir, que incluyen en toda una serie de cuestiones de fenómenos que sienten. Entonces, es lo único que tenemos por ahora. Y entonces, toda la literatura ahora médica, física y biológica que existe, está intentando explicar esto. Entonces, esto se explica primero desde las ondas cerebrales y es lo que vamos a ver. Entonces, también hay un correlato que a través del tiempo todas estas experiencias estaban supeditadas a cuestiones primero religiosas. Primero la religión nos habla de todo esto, de que hay una conciencia, que nos unimos a Dios, que de alguna manera viene de Él, que hay una unidad principal, y después ya vienen los filósofos y entonces bajan el tema a otro nivel a la hora de interpretar la conciencia, y ya después está la explicación psicológica y ya tenemos en este siglo las neurociencias contemporáneas, que es la que sintetiza realmente e intenta dar primero una serie de explicaciones dentro de lo biológico, y es lógico. Primero, como decía el compañero primero que habló de la biología del cuerpo, pues estamos en ello, estamos intentando de alguna manera entender qué es esto, o por lo menos, entonces, un poco mi trabajo es, o ha sido durante todo este tiempo, ir poniendo esto en un orden que yo mismo lo entendiera. Entonces, sabemos que la actividad neuronal en el momento de la muerte tiene que ver lo que en biología llamamos neurofisiopatología. Es decir, ya ven que de alguna manera cómo se dilata a la hora de explicar todo el proceso de la muerte en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un paro cardíaco y de alguna manera se apaga la persona? Entonces, investigaciones como la de esta señora Emilia revelan que haciéndole a personas que tenían y se les murieron con los aparatos, el electroencefalograma especial que hay de alta definición, las resonancias magnéticas y todo el tema, curiosamente aprovecharon ese momento y se dieron cuenta de que habían unas áreas que se activaban en el momento de la muerte. 30 segundos antes y
2 minutos después estaban activándose que las ondas cerebrales, lógicamente, la electricidad del cuerpo. Entonces, y estaban relacionadas curiosamente con la percepción, la memoria, y entonces, de alguna manera, se activaban. Entonces, claro, a la hora de explicarnos el tema de las experiencias cercanas, vamos a ir viendo cómo se relaciona este aspecto desde el fisicalismo. Es decir, la mayoría de los científicos y de la gente que nos dedicamos a la ciencia somos más dentro del campo del materialismo, como explicó el compañero, pues que es más fácil de medir, de ver, y es lógico y es tangible hasta cierto punto, aunque va evolucionando, pero los premios Nobel que tenemos son gente que va en el paradigma físico descubriendo que si primero el ciclo de Krebs, como decía el compañero, hasta ahora todos los correlatos que tenemos de todos, como por ejemplo la cuestión del Gran Premio Nobel español con respecto a lo que es la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos esto, por lo pronto, lo que tenemos. Y siempre en ciencia es mejor agarrarse a algo que está un poco despistado, porque esto va a ayudar también a los filósofos, a los psicólogos y a todo el mundo, porque la biología es como donde tenemos que sentar unas pequeñas bases para por lo menos hasta dónde estamos. Entonces, en el año 23 ya estamos ahí, que esto es el gran problema, se identifica un patrón fisiológico común en todas las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Y se utilizó lo que se llama el marco Neptune, que integra todas las pruebas de neuroimagen, electroencefalografía y testimonio, lo meten en este marco para poder ver si hay un patrón que se mantiene y si tiene explicación. Siempre estamos buscando, lógico, en ciencias, explicaciones. Hasta donde podemos, por supuesto. Eso en principio no significa nada, lo que pasa es que sin querer nos vamos llevando, y es verdad que lo que te pregunte cualquier persona que le deje una explicación, bueno, eso es científico, eso es ciencia. No queremos caer tampoco en la idea del cientifismo, todo llevarlo a ese nivel, porque habrá cosas, como decía el compañero, que es recomendable ese libro que puso al final, es fundamental entender que hay cosas que se quedan ahí en el programa, en el problema difícil de la ciencia, que todavía no podemos llegar, pero que, curiosamente, que es lo que a mí me encanta del cine, son las películas distópicas. Sabemos que en 1984, cuando hicieron Orwell la película, todo el mundo creía que tal, y ya la estamos viviendo. Entonces, toda la muda, toda una serie de películas distópicas, ya sabemos que en sitios como islas cercanas a Cuba ya hay gente experimentando, porque eso está en la frontera de la ciencia. Está prohibido ese tipo de investigaciones de la conciencia, transferirla a otro cuerpo. Se sabe por medio de historias que vamos conociendo que pueden ser reales, yo me lo puedo creer, que con un cuerpo biónico que puedes tener perfectamente, se podría a lo mejor transferir la conciencia y tú seguir viviendo hoy. E incluso hay estudios de que antes de morir hay empresas que van a coger una célula tuya, desde una célula tuya van a sacar un clon tuyo y de alguna manera pueden meter la conciencia en ese clon y vas creciendo en otro cuerpo que es tuyo también, pero desde otra perspectiva. Entonces, todo eso está ahí. Entonces, yo creo un poco, y a lo mejor en mi forma de ver la vida, porque al ser forense estoy tocando una... Digo, aquí tiene que haber aspectos, y esto no es jugar con Dios o ser a Dios, sino es un proceso que se nos escapa, nos guste o no. Como cuando conseguimos la rueda, como cuando conseguimos el avión, cuando conseguimos llegar a la nube de oro que el Voyager ya la traspasó con... Es decir, una frontera increíble. Eso yo no creo que haga daño, lo que cuesta dinero, por supuesto, pero siempre y cuando todos estos conocimientos puedan servir para el ser humano o el que quiera hacérselo, podemos vivir. Entonces ya se está hablando, que esto sería para lo mejor otra charla si nos invita, a hablar del envejecimiento, de cómo se está caminando actualmente. Entonces, yo me he dado cuenta que fundamentalmente en todos los estudios tenemos que la actividad cerebral se concentra en el córtex prefrontal, lógico, hipocampo, donde está la memoria, y en todo el sistema límbico, que es donde está la emoción. Yo aprendo algo rápidamente cuando hay una emoción, por ejemplo, eso lo sabemos, más que si procuro solo memorizarlo. Entonces, hay toda una serie de historias y por eso reconocemos este mecanismo de la conciencia, de alguna manera, que está activo. ¿Qué cosa está activa? Entonces, ya por lo menos estamos aclarándonos
en un marco de conocimiento. Entonces, yo he estudiado un relato de 205 pacientes que el doctor Russell, un psiquiatra, escribió sobre 205, estos son 205 que volvieron a la vida, murieron y volvieron. Entonces, el relato, una serie de expresiones que se repiten. Entonces, las expresiones son todas siempre, estas expresiones con respecto a las SM siempre verán que es casi lo mismo, es hablado de otra manera o expresado. No había ansiedad alguna en ese momento, ni huella de desesperación, ni tampoco dolor, más bien una calma grave, una profunda aceptación. Si recuerdan Kuhlenrock en el tema de la muerte, como habla, la última faceta de la muerte es la aceptación, cuando ya luchas contra lo que tiene la enfermedad, como decía el compañero Alfredo con respecto a que te vas a morir y que te da, pues tienes que aceptarlo, no te queda más remedio en ese momento. O sea, la agilidad mental dominante, eso lo vemos con la lucidez mental, un sentimiento de seguridad incluso, y no había ni confusión de ninguna clase. Todas las ideas fundamentales ya estaban claras. El tiempo se distendía, lógicamente, y en muchos casos seguía una revisión repentina del pasado, que era lo que decía el compañero. En ese momento hay una revisión de toda tu vida de una manera, no todo igual, pero que ya en el libro egipcio de los muertos pueden recordar que cuando el faraón muere, lo llevan a pasar todo el tema al nuevo lugar, y entonces antes, para poder pasar, tiene que confrontarlo el dios de la muerte, que lo hace pesar su corazón con una hoja. Si su corazón pesa más que la hoja, no tiene derecho a pasar. Entonces, ya estamos viendo que hasta el de los antiguos, ya estos conocimientos de todas estas experiencias estaban, porque son experiencias que se llaman de primera persona, como también las experiencias del libro tibetano de los muertos, que te hablan de todos los procesos, que para mí es el más completo con respecto a lo que es la conciencia y la explicación de la conciencia, que por eso el haber trabajado con el budismo, pues de alguna manera me ha ayudado a entender este correlato desde otra perspectiva, incluso poder trabajar yo mismo con aspectos para poder entender todas estas cuestiones. Entonces, la revisión del pasado, y a menudo se puede oír música e incluso vagar en sitios determinados, como vemos en algunas películas, y todo esto ocurre en este tipo de personas. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, nos damos cuenta que las experiencias sugestivas descritas como la calma grave, profunda aceptación, los sentimientos de seguridad, vagar, son muy consistentes en este tipo de personas que sobreviven y que también pueden tener también eventos traumáticos para poder llegar a todo ese estado. Y aunque es difícil dar una respuesta definitiva, sí podemos saber que en el paro, por ejemplo, cardíaco, bueno, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento se ha identificado un estallido de actividad del sistema nervioso central, porque claro, como decía el compañero, es la parte que nos mantiene vivos y que da órdenes a todo el cuerpo, y entonces, ¿por medio de qué? Por las ondas cerebrales que se activan. Y entonces sabemos que las principales ondas que se activan en ese momento son las ondas gamma, ondas teta y ondas alfa. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Pues nos va a decir lo siguiente. Las ondas gamma se asocian con procesos cognitivos superiores, cuando ya estamos en niveles superiores de comprensión de aspectos y de cosas, y también con recuperación de la memoria del hipocampo y todas las relaciones que tenemos en ese momento de lo que nos pasa y todo ese procesamiento de la información al nivel más alto, es decir, como es el director de orquesta, las ondas cerebrales es como, digamos, una serie de músicos, una orquesta, y la gamma es que un poco dirige al resto cuando estamos en estos procesos superiores de mente. Entonces, este aumento de oxidación de gamma en relación a las demás, en el moribundo, en la persona que está ahí, pues ya sabemos, pues bueno, ya sabemos que hay esto, entonces esto se corresponde, este aumento de actividad gamma con esa agilidad mental. Y, por ejemplo, la revisión
repentina del pasado, ya yo le explico, yo, esto es lo que sintieron los egipcios, esto es lo que dicen las religiones, esto es lo que han dicho los budistas con respecto a esos momentos de la muerte. Y también se han observado que existen ondas alfa, que son las ondas de la relajación cuando uno está relajado, que es lo que dan en ese momento, y es la calma grave que dicen las personas que han salido de una SM. No, yo estaba tranquilo, estaba calmado, estaba relajado, ondas alfa. Eso cuando las personas que practican yoga o practican meditación y entran en esto, ya sabemos que lo que se produce es un, primero, incremento de ondas alfa y una profunda aceptación, entonces, de el estar en el aquí y el ahora. Entonces, también sabemos que se producen las ondas teta, que son de meditación profunda y de procesos de ensoñación. Entonces, claro, en un proceso de ensoñación yo estoy en otros mundos, en otras historias, recreando. Entonces, por eso decía de estar en un cielo muy azul, rosado, y todo ese tiempo como se dilataba. Entonces, nos está explicando ese estado. Incluso dentro de ese estado tenemos lo que se llama la hipótesis de la intrusión REM, que es el sueño REM que produce ese movimiento rápido en la vigilia, un sueño que caracteriza esas ondas teta y gamma y que se asocia con sueño vivido. Entonces, yo ya estoy teniendo datos, ya no es que nos inventemos nada, que hay unos datos que están claros y que nos hablan de esa calma y de alguna manera. Entonces, en resumen, las ondas gamma que asociadas a la cognición y a la memoria me explican toda una serie de cuestiones, las otras también. Entonces ya estoy entrando que, claro, no para defender que el cerebro lo crea todo, pero sí estamos cercanos a entender qué está pasando por lo menos en el cerebro en ese momento. Entonces, las experiencias de lucidez terminal que tenemos con pacientes que sabemos que están moribundos, que no conocen a su familia y de repente se despiertan y tienen una lucidez y un bienestar y le explican a sus ejercicios. Esto es increíble, pero es por esa activación. Y de alguna manera, en ese umbral de la muerte, también hay personas como gente que ha pasado situaciones malas de guerras, historias, que te dice que incluso hay seres que los acompañan y no se han perdido. Hay todo un proceso ahí en el perimuerte, pero que siempre las ondas cerebrales están ahí canalizando qué es lo que estamos sintiendo y tiene un sentido. Entonces, para un poco aclarar, el tema es que en estos momentos el manejo del estrés y la desregulación es increíble que ocurre porque se está muriendo el cuerpo, como ha dicho el compañero, falta la glicación de la glucosa, la falta de oxígeno, la isquemia cerebral en el sistema nervioso, y ahí hay un potaje gordísimo. Pero la persona está teniendo una conciencia, ¿no? Entonces, esa integración de la conciencia de la persona y esa hiperactividad neuronal organizada en un momento de desconexión, en un momento como la riada que está bajando el mar, que el agua y que toda esta historia, como de alguna manera en ese momento el organismo toma de alguna manera esa historia y empieza a relacionar con esa desconexión que tenemos del sistema nervioso una serie de aspectos como son aumento de endorfinas, de dopamina, vamos entendiendo, igual que el tema de la droga esta, famosa ayahuasca, que también produce en la gente que la toma calma, euforia, distorsión del tiempo, alucinaciones vividas, y no tiene relación que se distorsione, como es en el caso de la muerte. Es decir, que estamos en una serie de fronteras que ya estamos entendiendo estos aspectos que ocurren cuando uno está en ese momento. Y es verdad porque no sé si les ha pasado a ustedes que van a ver a alguien que muere, yo que voy mucho a los centros de mayores para el tema de cuestiones legales, pues lo veo y entonces tengo que volver y me dicen, no, ya murió, ya, en fin, toda una serie de cuestiones. Y vamos viendo en los estudios que tenemos y entendiendo cómo que de alguna manera, a pesar de ser gente con demencias importantes, con ictus que se han quedado, tienen momentos de conciencia y es por eso mismo. Entonces, con respecto a esto, hay dos formas de entenderlo. Está el monismo materialista, que dice, esto es producto directo, porque lo estamos viendo y yo lo entiendo y es entendible. Y la ciencia, y dentro del marco de la universidad, para hablar de algo hay que hablarlo un poco en pequeño, pero se puede hablar en otro aspecto. Pero en principio,
es lo que tenemos a mano. Entonces, uno siempre quiere algo que esté seguro de lo que tiene. Y después está lo que era, yo que soy más platónico que aristotélico, esto es más de Aristóteles, el tema de que el cerebro crea. Entonces, de alguna manera, vemos que en el dualismo se entiende como que hay algo que es como un guante que tiene el cerebro. Y eso es lo que se desacopla. Y entonces, curiosamente, Carl Jung habla de los arquetipos, del inconsciente. Entonces, ya es el primero que nos va metiendo en otra dinámica, se separa de Freud con otros aspectos más interesantes y habla de que cuando hay una desconexión neuronal, al silenciar lo que hablaba el compañero del ego, todo lo aprendido, todo lo que tenemos y que nos lleva bien, que al final vemos que no sirve para nada en muchos de los casos, accede al inconsciente colectivo, accede con una conciencia o algo y con una memoria de ese aspecto, que es lo que dicen los budistas. A esa conciencia sale y de alguna manera se integra de otra manera en una conciencia superior. Y entonces eso conlleva a que también se explique las visiones de luz, de túnel y todos estos aspectos arquetípicos que hablamos con respecto a esto. Con respecto a lo que es la conexión no local, que hoy sabemos en física que hay también aspectos no locales por la física cuántica, pues ya entramos en otra historia, porque esto se llama campo de energía, campo de conciencia, de mente. O sea, ya no estamos hablando de algo teórico como cuando decíamos, sabíamos que existía el bosón de Higgs, sí, pero ya lo tenemos. Pues esto va a pasar lo mismo, ya lo tenemos en mano. Entonces, de alguna manera, cuando desconectamos del filtro que decía el compañero, del yo, del ego, en ese momento, porque no nos queda más remedio, porque no nos sirve todo lo que aprendamos, pues no va a ser, podemos entrar en ese otro aspecto, que es lo que llamamos romper el filtro y entrar en esa lucidez mental, en esa historia en la cual el organismo, de alguna manera, hay una historia distinta en ese momento, aunque no la veamos, sino ahora empezamos a verla por el tema de los aparatos que tenemos y todas las historias que vamos teniendo. O sea, en definitiva, hay dos aspectos. Si nos queremos quedar con lo físico, bien, yo me alineo más, a pesar de comerme el coco siempre con lo físico, con el tema de la conciencia no local, con el inconsciente. De alguna manera, me parece a mí incluso más coherente que quedarnos solo con algo material y de alguna manera una ruleta. Aquí tiene que haber algo más grande, porque la vida todavía no tiene explicación, y la prueba la tiene el primer compañero que habló de la célula, y no sabemos lo que es la célula. Entonces, no estamos hablando nada raro, estamos hablando de que en ese momento parece un apagón, pero curiosamente hay una hiperactividad y curiosamente, como decía el compañero, es un proceso, y en el regreso del proceso sabemos que hay otras ondas que activan el proceso de regreso, que son las delta y las teta, que van predominando hasta llegar alfa y beta, que es la conciencia que trabajamos. Entonces, es un futuro, una serie de cuestiones que entran dentro de implicaciones médicas, saber lo que es la muerte, que no tenemos todavía muy claro, ética, filosófica, y el futuro de la investigación estaría por todas estas técnicas de monitorización avanzada, que eso ya se hace en Estados Unidos. Lo hace Sam Parnia, que incluso tiene de 10 personas que van con un paro cardíaco, saca hasta 6 con un aparato que tiene, que aparte de enchufar oxígeno, toda una serie de sustancias para activar el cerebro, y salen, y eso se ha hecho en cerdos también, 2 horas después lo han activado. Investigaciones farmacológicas también, de alguna manera, en esos momentos del proceso de dormir, de morir, y investigaciones en la neurociencia computacional para ver cómo vamos modelando esos aspectos. Las implicaciones del futuro serían el cuidado al final de la vida. Hay que cambiar lo de paliativo, tenemos que cambiarlo de alguna manera, porque el ser está consciente, y aunque no lo creamos, hay aspectos, y podemos decir delante de un padre, una madre, un aspecto de una herencia, una tontería, y creer toda una serie que van a condicionar o pueden condicionar la definición de muerte. Ya ciertas personas pueden ir a la vida, entonces lo dejamos, no lo dejamos, ¿a quién dejamos? El duelo que está tan de moda, cómo lo manejamos, de qué manera el consuelo y demás, y también entender la comprensión de la conciencia. Y por último, si me queda un minuto, digo nada más que es otro aspecto que estoy estudiando, son las neuronas espejo, que los biólogos recordarán que se activan por los movimientos risolateral, y en el proceso final todavía
no sé por qué no se ha estudiado, pero estoy convencido que se activa, porque hay un proceso que viene ahí en las experiencias cercanas a la muerte de autocompasión y aceptación, es decir, que las neuronas espejo imitan lo que estamos viendo porque el que está al lado tuyo está aceptando lo que te está pasando y tú lo vas a percibir. Entonces, es todo un proceso súper interesante y esto es lo que estamos ahora metidos y nos va a ayudar un poco a entendernos más y a poder dar ese salto cuántico que esperemos que ocurra y podamos por lo menos entendernos un poco mejor y como dice el compañero Alfredo, digamos, oye, algo he vivido, por lo menos sé dónde estoy, sé aspectos y puedo de alguna manera estar desde otra perspectiva. Pues nada, muchas gracias y discúlpenla. Antes que me acabe, quería leerle más esto. Un segundo nada más. Tengo aquí el libro El arte de morir de Séneca, un estoico, nada menos que un estoico que murió parecido a... y dice, a cada ser le llega su propia vejez. Es decir, la naturaleza despacha a cada cual a su debido momento y lo envía al mismo lugar. Lo que dejará de ser no morirá, sino que se disolverá. Ya estamos hablando aquí, que se va a disolver el cuerpo físico y demás. Lo otro, esa memoria o lo que queda conciencia, pues ya hablaban los antiguos. Disculpe. Ahora nos ponemos por aquí, tranquilamente. Falto yo. Falta ahí. Sí. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos a... ¿Está? Don Fernando, doctor Don Fernando. Adelante, todo suyo. Bueno, antes de nada, darle las gracias a los integrantes, componentes del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, al compañero Matías por invitarnos esta tarde a la Asociación Médicos Canarios en Unoya, de la cual pues formamos parte el doctor Alfredo, el doctor Sergio y un servidor. Y venimos hablando pues desde hace ya unos cuantos meses de todos los aspectos relacionados con ese final de la vida. La parte mía la voy a centrar, un momentito. La parte mía la voy a centrar más en la cuestión bioética. Yo soy bioeticista, médico bioeticista, y por así decirlo, intentar, después de todo lo que hemos hablado, felicitar antes de nada al compañero Matías porque me encantó su charla desde el punto de vista biológico. Centra mucho el aspecto vital. Pues yo voy a centrar un poco la muerte, el final de la vida, en el aspecto más legal. En este sentido, vamos a hablar de, en primer lugar, para centrarnos, ¿qué es la bioética? Hablamos de la bioética como aquella rama del saber, la cual desde un punto de vista multidisciplinar va a poner en relación el entendimiento del mundo biológico, aquí tenemos la parte de la biología, con la implementación de determinadas actitudes, convenios, acuerdos y propuestas legales orientadas a conseguir el bienestar y la paz social. Perdón por la autocita, pero es una definición que yo he puesto en práctica en estos últimos años. ¿Cuándo, quién y dónde se aplica la bioética? Pues la bioética tiene que ser aplicada siempre por todos, en todo lugar y en todo momento. Por tanto, estamos hablando de una disciplina completamente universal. En relación con vamos a decir, este tema que estamos tratando, que es el final de la vida, pues vamos a distinguir dos formas de entender la bioética. Una bioética personalista y una bioética principalista. En principio, la bioética personalista trata de la defensa de la vida física. La vida física es una parte fundamental de la persona y la vida física no puede existir sin el cuerpo. En segundo lugar, habla de la totalidad. Es decir, el ser humano es un todo y el organismo mismo también es una totalidad. El compañero Matías hablaba pues, de esa estructura orgánica por completo. En tercer lugar, se establecen los principios de libertad y responsabilidad. Hablamos de que la persona tiene que ser libre para poder hacerse el bien a sí misma y también poder hacer el bien a los demás. Y por último, en cuarto lugar, se refieren a los principios de sociabilidad y subsidiariedad. Esos principios culminan que el ser humano forma parte de la sociedad
y es la sociedad la que se beneficia de la persona. El compañero Alfredo precisamente nos hablaba en su ponencia de esa cuestión. Por otro lado, hablamos de la bioética principialista. La bioética principialista habla de 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La autonomía invita a respetar las decisiones de la persona. La beneficencia busca el establecimiento de una perfecta balanza entre riesgo y beneficio, y que lo podemos relacionar con hacer el bien siempre y en todo momento. La no maleficencia establece el principio de evitar el daño, es decir, la imposibilidad de dañar, y no únicamente el hacer el bien. Y por último, la justicia, que señala la necesidad de que exista una igualdad y comportamiento equitativo con todos los miembros de la sociedad. Los principios fundamentales de la bioética son imprescindibles para poder atender a la persona en ese final de la vida. Estamos asistiendo en estos últimos años a la desaparición progresiva del paternalismo médico. Esto tiene que ver con la imposición de un modelo deliberativo, mediante el cual el médico explica a sus pacientes o personas que atienden las diferentes opciones terapéuticas y cuidados que existen, y se llega a un consenso entre ambos interlocutores. Es decir, no se hace lo que dice el médico, se hace lo que prefiere el paciente. Esos principios fundamentales de la bioética, junto con la aplicación de ese modelo deliberativo, confluyen en el respeto a la dignidad de la persona. La dignidad es un valor fundamental que exige un respeto incondicional. La vida humana posee dignidad y es inherente a ella y es intangible. La dignidad, no depende de la calidad de vida, de la salud, de la capacidad de la persona. Es un valor absoluto y no admite ningún tipo de grado o escala, ya que el ser humano es valioso simplemente por el hecho de serlo. Además, la dignidad, les pongo aquí, está recogida en el artículo 10 de la Constitución Española. De la siguiente manera, la dignidad de la persona es fundamento del orden público y de la paz social. Hablaba también el compañero Sergio, hablaba de, esos procesos de morir, simplemente por nombrarlos brevemente. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, era una especialista en psiquiatría y es quien inicia los estudios sobre el proceso de morir, y la mayor parte de sus descubrimientos están explicados en ese libro sobre la muerte y los moribundos, una lección de vida para médicos, enfermeras y familias. Nos damos cuenta de que ya Elizabeth iba señalando que el proceso de morir es de los moribundos, pero también con lecciones para todos los que rodean dicho proceso, incluidas sus familias. Se refiere la doctora a una serie de fases por las que va pasando el moribundo. La primera fase, una fase de negación y aislamiento. El moribundo no cree que sea cierto lo que le pasa, se niega a aceptar la realidad y lleva a cabo la búsqueda de otros profesionales que tal vez lo puedan ayudar en ese proceso. Una segunda fase de ira. Se reacciona por parte de esa persona con sentimientos de rabia, queja, envidia y resentimiento hacia lo sano. Se vuelve una persona difícil, quejumbrosa. Lo que quiere simplemente es comprensión. La tercera fase, fase de pacto, una fase que se produce un cambio de táctica y se intenta llegar a un pacto generalmente con un Dios, con un ser superior. Se le hacen a ese ser superior promesas, ofertas y se le encomiendan una serie de acciones futuribles. La cuarta fase, la fase de depresión. Hay una sensación de pérdida, genera importante dolor, genera depresión, genera desesperación. Es imprescindible pasar por esa fase para poder morir en paz. No se debe incitar a la persona, pues, estar más alegre, venga, anímate, que no pasa nada, etcétera, etcétera. Para nada, hay que permitir que pueda expresar su dolor, y es una fase que necesita mucha compañía y cercanía. Por último, la quinta fase, la fase de aceptación, en la que se contempla el fin con tranquilidad, hay pocos sentimientos y la persona presenta un importante cansancio, debilidad, dormita con frecuencia y ya no tiene ganas de continuar. ¿Qué es la bioética al final de la vida? ¿En qué consiste? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa bioética al final de la vida? Pues la bioética al final de la vida trata aquellos dilemas éticos y morales que surgen sobre el cuidado de las personas en los últimos momentos vitales. Es una rama de la bioética, busca la existencia de un equilibrio entre el respeto por la autonomía de la persona y la responsabilidad de los profesionales de la salud, que deben siempre y en todo momento proporcionar a la persona el mejor cuidado posible. Se valora negativamente el impacto de la tecnología médica en la prolongación de la vida y cómo este tipo de intervenciones pueden afectar a la calidad de vida del paciente.
Se busca obtener un enfoque humanizado que se centre en la persona, procurando en todo momento su bien integral. Ojo, porque lo que no busca es la muerte sin más de la persona. A veces nos podemos confundir con esa cuestión y en ese término. Implica una atención integral que abarca lo físico, lo psicológico, lo emocional y lo espiritual. Y como no podía ser menos, la atención a los familiares de las personas moribundas o ya fallecidas. Tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos de gran importancia en esta bioética al final de la vida. En primer lugar, la espiritualidad del paciente. La muerte es vista como una herencia personal, por lo que se precisa de un acompañamiento y cuidado en esa dimensión en los momentos finales de la vida. Por otro lado, también está presente en nuestra sociedad, y cada vez lo vemos más, la diversidad cultural. La concepción de la muerte está relacionada con una serie de construcciones culturales. La forma en que se piensa y en que se vive depende de la comprensión del valor de la vida. Cada uno tiene el suyo, por tanto es imprescindible abordar los dilemas del final de la vida con respeto en relación con las diferentes culturas, creencias, vivencias y puntos de vista de cada persona. También hay que tener presente esa necesidad de diálogo. En este sentido es fundamental la promoción del diálogo y la reflexión colectiva para abordar todos los dilemas éticos. Para esta cuestión son de gran importancia, por no decir imprescindibles, los comités de bioética, que deberían existir en todos los estamentos con responsabilidad en el ámbito de los asuntos y políticas sociales. Por último, y no por ello menos importante, todo lo relacionado con los aspectos jurídicos que veremos ahora y que se van a ocupar de los diferentes aspectos legales relacionados con el final de la vida, como pudieran ser el derecho a la autonomía del paciente y la legislación sobre la eutanasia. Podríamos comentar como resumen que la bioética al final de la vida nos invita a pensar en un enfoque multidisciplinar que busca asegurar que las decisiones para afrontar ese momento se lleven a cabo de manera compasiva, respetando los valores y deseos de cada individuo y promoviendo una muerte digna en un ambiente de cuidado y acompañamiento. Por último, y para ir terminando, que ya es un poquito tarde, vamos a tratar algunos de los aspectos médico-legales relacionados con el final de la vida. La muerte viene evolucionando en su concepto y forma de concebirla a lo largo de los siglos, pero es a partir de los años 70, 60, mediados de los 60, principios de los 70, del siglo pasado, cuando se inicia esa preocupación por las formas penosas que tenía la gente de morir y que se producían en los hospitales y clínicas. Eran unas formas de morir largas, difíciles, en una sociedad que estaba iniciando esa disminución creciente de la tolerancia al dolor y al sufrimiento. La medicalización para evitar la muerte y el desarrollo de artilugios que mantenían la vida, la forma, digamos de una forma artificial, entraron en conflicto con todos aquellos ideales autonomistas en la asistencia médica y comenzaron a prevalecer las preferencias del enfermo. Se pusieron en primer plano una serie de nuevas exigencias sobre la forma en que se muere y se impuso el disminuir el dolor y el sufrimiento. Por otro lado, se estableció una importancia capital a la voluntad de controlar cada cual las circunstancias que rodean o podrían llegar a rodear el proceso de morir. Y esto se dio a conocer como muerte digna. ¿Qué herramientas jurídicas disponemos hoy en día para enfrentarnos a ese final de la vida? Pues en nuestro país tenemos, por un lado, las instrucciones previas o voluntades anticipadas. Se refiere a estas instrucciones previas o voluntades anticipadas quedan recogidas en el artículo 11 de la Ley 41 de 2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones, etcétera, etcétera. Y en este artículo se establece que esas instrucciones previas o voluntades anticipadas es el documento por el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta de forma anticipada su voluntad con objeto de que ésta se cumpla en el momento en el que llega a situaciones en las cuales, cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente en relación con los cuidados y el tratamiento de su salud o sobre el destino de su cuerpo y sus órganos en caso de muerte. Como vemos, queda regulada legalmente esa cuestión. En el caso de que tengamos que tomar decisiones sobre pacientes incapaces, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, son las instrucciones previas del paciente y, en segundo lugar, las indicaciones de cualquier sustituto legítimo que pueda haber dejado por escrito. Se puede designar también un representante que podrá actuar de interlocutor o para procurar el cumplimiento de esas instrucciones previas o voluntades anticipadas. También es importante saber que no se podrán aplicar instrucciones
previas o voluntades anticipadas que sean contrarias al ordenamiento jurídico o a la lex artis. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No vale cualquier cosa. Se puede revocar en cualquier momento por escrito y para aquellos pacientes incapaces que no dispongan de instrucciones previas, pues será el médico el que identifique a una persona lo más allegada posible para que tome las decisiones por esta persona. En Canarias, las manifestaciones anticipadas de voluntad, pues las tenemos recogidas en la página web del Servicio Canario de la Salud. Ahí tienen la dirección por si les apetece empezar a prepararla. Y las manifestaciones anticipadas de voluntad, que es como insisto, se establece o se reconocen por parte del Servicio Canario de Salud, por parte del Gobierno de Canarias, son equivalentes a las instrucciones previas y los objetivos son los siguientes. Procurar una muerte digna, como venimos comentando, transmitir al personal sanitario nuestros deseos en la fase final de nuestra vida, disponer la donación de órganos y tejidos, aceptar o evitar tratamientos sanitarios a recibir y liberar a los familiares de la toma de decisiones sobre nuestra patología y el destino de nuestro cuerpo y órganos. Como venimos diciendo, tenemos por un lado las manifestaciones anticipadas de voluntad y por el otro lado tenemos la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, también conocida como LORE. Aquí tenemos su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tenemos dos formas de aplicar la eutanasia. Por un lado, la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario, esto es la eutanasia propiamente dicha, y la segunda es la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario, pues de una sustancia, de manera que se la pueda autoadministrar cuando lo estime. Esto se conoce, insisto, como suicidio médicamente asistido. Como datos a tener en cuenta, tenemos los siguientes. En primer lugar, la aplicación o prescripción queda a cargo del médico responsable del proceso. En segundo lugar, se podrá realizar en centros sanitarios, en centros privados o concertados, centros sanitarios públicos, perdón, centros privados o concertados, o incluso en el domicilio de la persona que lo quiera solicitar. Y en tercer lugar, los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Esta objeción de conciencia tiene que dejarla el sanitario, pues, por escrito. Por otro lado, la LORE, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, contempla una serie de mecanismos de control que han llevado a la elaboración de diversos documentos. En primer lugar, el Manual de Buenas Prácticas, elaborado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y entre otras cuestiones para asegurar y garantizar la igualdad y calidad asistencial de esta eutanasia, esta prestación de ayuda para morir en todo el territorio nacional. En segundo lugar, tenemos también el protocolo de actuación para valoración de situaciones de incapacidad de hecho. Pues aquí en este documento lo que se le da es al médico o al responsable, pues una serie de recomendaciones para poder valorar esa situación de los pacientes que están solicitando la eutanasia. Y en tercer lugar tenemos los informes que se van haciendo año a año. El del 2024 todavía no ha sido publicado. Tenemos unos datos estadísticos simplemente que les voy a comentar, que desde la entrada en vigor, pues bueno, hasta enero de 2004, insisto, de 2024, se han aplicado la eutanasia a 697 personas, la mayoría presentaban entre 60 y 80 años y con enfermedades graves de tipo neurológico o degenerativo oncológico. El 25% de las personas solicitantes fallecieron antes de que se pudiera resolver esa solicitud. En el año 2023 se registró un 24,8% más de solicitudes que en el 2022. Supuestamente en el 2024 esto pues, ha aumentado. Los datos preliminares hablan de eso, lo que pasa es que todavía no han sido oficialmente publicados. El 3% de las personas cambiaron de opinión o solicitaron un aplazamiento, el 3%. El 47% de las veces se aplicó la eutanasia en el hospital y el 44% en la residencia o domicilio del paciente. Vamos a ir casi un 50%. El 95% de los pacientes solicitó un equipo sanitario para que se le administrara la medicación fatal, no se la tomaron ellos por su cuenta. Y en Canarias, en 2023, fue la tercera comunidad autónoma en solicitudes a nivel nacional, siendo realizada el 40% de ellas, es decir, el 60% quedaron fuera de aplicación. Para terminar, simplemente comentarles que hemos hablado de la bioética, cómo, cuándo y dónde se aplica, de los dos enfoques fundamentales de la misma.
En relación con el final de la vida hemos hablado de un enfoque personalista, aboga por la defensa de la vida física, totalidad, libertad, responsabilidad y sociabilidad, y un enfoque principialista, que habla de los 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Hemos comentado también el aspecto de la dignidad del ser humano, del proceso de morir y su fase, de la bioética al final de la vida, la cual busca el respeto por la autonomía del paciente y la responsabilidad de los profesionales de la salud, de los aspectos médico-legales relacionados con el final de la vida, es decir, todas aquellas instrucciones previas o voluntades anticipadas, y también de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, de las manifestaciones anticipadas de voluntad, que es como se conocen aquí en nuestra comunidad autónoma de Canarias, y de la eutanasia y de sus datos estadísticos. Muchísimas gracias por su atención. Nada. Bien, pues nada, ahora sí, nos ponemos por aquí. Nos ponemos aquí. Coge otra silla por ahí, por favor. Nos ponemos por aquí, tranquilamente. Ya me que voy a poner simplemente. Si quieres nos quedamos de pie, Matías, que a lo mejor es un poco estrecho. No, tranquilo. Tener un pequeño debate y ya está. Unos minutitos y ya está. Vale, vale. Cualquier persona que nos esté escuchando, pues si quiere plantear cualquier tipo de pregunta, pues este es el momento. Lo primero, decir, vamos, que yo no sabía exactamente cómo iban a ser las ponencias, es verdad, ¿vale? Que el enfoque ha sido, yo creo que bastante acertado en todos los diferentes aspectos, cada uno en lo nuestro, ¿no? Me resulta muy curioso, porque esto lo planteamos nosotros desde hace como 2 meses, fue... Sí, o más. O más, ¿no? Que hoy justamente en la Facultad de Economía de la Universidad de La Laguna se esté dando una charla en la Escuela de Mayores de la Universidad de La Laguna sobre las últimas voluntades. Justamente hoy, a esta hora, ¿no? Es muy curioso el tema. Y nada, ¿qué más comentar? Pues nada, la verdad es que todos los aspectos desde el punto de vista científico, pues queda mucho por trabajar, y desde el punto de vista ético, por supuesto. ¿Qué les parece? Pues sí, así es. Sí. Tienes toda la razón. Está claro que todo esto estamos en un momento de ebullición y estamos concretando las cosas, por lo menos a nivel legal es súper importante porque sabe uno, o por lo menos tiene una serie de dónde moverse, y por el otro lado biológico, pues conocer esos aspectos que hay que prepararse, nos guste o no, para ese final que tenemos ahí, y es evidente. Entonces, ahí se deja, pero por lo menos se informa para que se sepa que también son importantes, porque la vida y la muerte son 2 caras de la misma moneda, y de alguna manera no podemos obviar una de la otra. Otra cosa es caer en el tema solo de la... No, pero saber que estamos ahí y aprovechar todos esos momentos que son importantísimos con los seres queridos, con las personas, con la naturaleza y con el universo en sí, para poder por lo menos sentirnos un poco más humanos. Yo creo que añoro esa época de mi vida en que yo ni sabía que iba a morir. En que uno es adolescente, por un lado, ¿no? Antes no eres consciente, ¿no? Cuando llega la conciencia, que era lo que hablabas tú, ¿no? Sin embargo, no cabe duda que el tener la conciencia, ¿no? La primera vez, yo la semana pasada estuve en un entierro, no, estuve en 2, la semana pasada, curiosamente, 2 velatorios de entierro, ¿no? Y una de las personas que tenía 16 años era la primera vez que se enfrentaba a la muerte, ¿no? Eso aquí, ¿no? Pero en pueblos pequeños, por ejemplo, yo en El Hierro, desde niño, siempre que había un entierro, un velatorio de quien fuera familiar o no, ahí estábamos todos, ahí íbamos todos al entierro, ahí, o sea, íbamos a la casa porque se velaban en las casas, íbamos en las casas, entonces había otra conciencia más social, colectiva, de lo que era la muerte, ¿no? Y como un proceso, además no solo desde el punto de vista humano, también desde el punto de vista animal, es decir, ahora un adolescente que se está formando no ve matar una cabra, no ve matar una vaca, no ve morir un cerdo, ¿sí? Como mucho se le muere el hámster, ¿no? Entonces, ¿no? Que también es
es una buena forma de aprendizaje, ¿o no? Lo que pasa es que nosotros lo hacemos a la europea y con la cultura heredada religiosa, ¿no? Somos católicos apostólicos romanos. Entonces lo vimos con el drama, ataúdes, escondemos la muerte, ¿no? Pero esto lo arregla la política, ¿eh? La política, con los objetivos que tenemos, desde que nos prohíban morir, que nos muramos, pues seguramente como ahora todo vale, pues seguramente los políticos van a prohibir que muramos, entonces ahí se va a arreglar, porque el punto político también es importante. Bueno, es una broma. yo... Bueno, a los que nos están viendo, agradecerles de verdad el haber participado en esta ponencia, en este webinar. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que puedan tener en el presente o en el futuro, pues saben que pueden contar con 3 expertos, cada uno en su área, y cualquier pregunta que le quieran hacer en el futuro, pues ellos estoy seguro que estarían encantados Por supuesto. de participar. Y bueno, no sé si quieres comentar algo tú. Nuevamente las gracias por la invitación. Pues bueno, tenemos el placer, creo, ¿no? Mutuo de conocernos hace muchos años, y esta idea surgió pues en un café, y agradecer pues a los 2 compañeros que tenemos esa asociación llamada Asociación, pues bueno, Médicos Canarios en UNOIA, y altruistamente pues venimos y vamos a donde nos requieran y nos soliciten. Ya está. Comprueba, mira a ver si hay alguna pregunta. Nada. Bueno, pues entonces pues lo damos por concluido. Muchísimas gracias, de verdad, por haber venido. Un placer y hasta la próxima.